Entonces el tema de hoy es la iglesia, gran familia de los hijos de Dios. Entonces, acá la iglesia lo vamos a ver desde un punto de vista como una, como dice el título, como una gran familia. Como una gran familia. Ustedes acá al inicio van a encontrar ustedes una lectura. Ustedes ya lo pueden leer tranquilos en su casa. Es muy interesante esta lectura, donde justamente ahí ustedes van a poder sacar algunas conclusiones. Traten ustedes de contestar las preguntas o qué mensajes deja este relato, ¿no? Qué actitudes ustedes van a ver con los personajes de este relato, con cuál de ellos tú te puedes identificar, ¿no? Cómo, y acá una opinión, ¿no? Cómo deben ser las relaciones entre los miembros de una familia, ¿no? Esta es una pequeña lectura introductoria sobre el tema que más que todo trata sobre lo que es la familia cristiana. Esa es la idea principal o lo básico que se quiere presentar acá. Entonces decimos, ¿no? Entonces la familia cristiana está llamada a formar parte responsable en la misión de la iglesia como miembros activos, poniendo al servicio su propio ser y obras, ¿no? Y obrar ya que Jesús fundó la iglesia siendo la cabeza, formando nosotros las partes de ese cuerpo místico, como que lo compara San Pablo en las Sagradas Escrituras. Entonces, acá, ¿no? Se hace esa comparación, como compara San Pablo en las Sagradas Escrituras, siendo el alma de este cuerpo es el Espíritu Santo. Acá, digamos, la familia trinitaria, ¿no? Dice que es Dios uno y trino, ¿no? Y trino. Eh, y trino, ya está. Entonces acá en este gráfico ustedes se puede ilustrar cómo es que se forma esta gran familia, ¿no? Es así como todos nosotros participamos de la comunidad fraterna a la que nos invita siempre Jesús en sus mensajes evangélicos, formando parte de la gran familia de los hijos de Dios. Entonces los bautizados participamos de la vida de hijos de Dios. Quienes lo conforman de la vida de Dios, ¿no? Todos ellos formamos una familia de hermanos, amigos, hijos de Dios. O sea, en realidad todos los que formamos parte de la religión católica formamos o somos una gran familia. ¿Ya? Ese es, ese es el contexto general. Entonces la idea es, ¿no? Cuando uno, se supone, cuando uno en su familia está contento, entonces uno se va a portar bien, va a querer a toda su familia, le va a dar la ayuda necesaria cuando alguien de su familia esté necesitado. De igual manera, en la familia cristiana debe ocurrir eso, ¿no? Que siempre debe predominar el amor, la unión, paz, alegría y la ayuda mutua que se da en nuestra vida. Cosas que lamentablemente a veces no se da. Esto es muy bonito, muy teórico, pero muchos de los llamamos católicos no somos o no vivimos como, ni siquiera en nuestra propia familia, vivimos como familia. A veces en nuestra propia familia estamos peleando, y mucho menos con personas fuera de la familia, también peleamos, estamos en disputas. Entonces, en realidad la esencia es que todos, ¿no? Formemos, toda la familia cristiana sea una sola, ¿no? Y que siempre se reconozca la unión entre todas esas personas, la solidaridad entre todos nosotros. Cosa, como repito, a veces no se da, ¿no? Ustedes son testigos que en la vida real a veces eso no ocurre. Todo queda muy bonito en el papel, así, pero en realidad a veces no se cumple, no lo hace. Prima a veces otros factores, prima a veces el odio, prima a veces la envidia, y evita que tú puedas, ¿no? Como se dice, tenemos
tenemos muchas cosas escondidas en nuestro corazón que nos impide, eh, digamos, amar a las personas como debe ser. Conservar esa unión y ese cariño, esa alegría que debe haber entre todos nosotros. Buenas tardes, profesor. Disculpe la tardanza. Es demasiado tarde que ustedes están entrando. Muy tarde. Se me ha puesto el internet mal. Apaguen su micro para yo escuchar un televisor, pero ya. Ahora, digamos, para poder llevar a cabo, así como en toda familia, que a veces el papá presta o da, hay una autoridad, papá, la mamá, los hermanos mayores, hay, para llevar a cabo tienen que tener cierta autoridad. Entonces, la iglesia ya, desde un punto de vista organizacional, está formado, ¿no? Por ejemplo, la iglesia tiene autoridades. Por ejemplo, ustedes saben que la cabeza de la iglesia es el papa, luego están los obispos, sacerdotes y diáconos. Y laico se dice a todos los bautizados. ¿Ya? Entonces, y todos los bautizados están llamados a ser testigos de Cristo en todas las cosas, ¿no? También en el interior de la sociedad humana. Entonces, este es el orden, o cómo se organiza, o está organizada la iglesia, ¿no? El papa, los obispos, sacerdotes y diáconos. Por ejemplo, ¿quién es el papa actual? ¿Alguien sabe? ¿Quién es el papa actual? ¿De qué país es? ¿Ah? ¿Cómo está su cultura? ¿Quién es el papa actual? ¿Cómo se llama el papa actual? Francisco. Francisco, ¿no? ¿De dónde es él? ¿Natural de qué país es? Cerquita nomás, nuestro vecino. ¿De dónde es? Es argentino. Él es argentino. ¿Ya? Él vive en Roma, sabrá hablar muchos idiomas, pero él es natural de Argentina. Él es el actual papa, ¿no? El papa Francisco. ¿Ya? Entonces el papa es la cabeza de la iglesia. ¿Ya? Entonces, ahora veamos, ¿qué características tiene la iglesia? La iglesia es única, ¿no? Es santa, católica y apostólica, ¿no? Gobernada por el sucesor de Pedro. Ustedes ya saben que el primer papa, se podría decir, o se le considera a Pedro, ¿no? Porque a él Jesús, ¿no? A él le dio esta potestad, que él iba a ser la cabeza, como un ladrillo, que él iba a iniciar todo, cuando él, como Cristo sabía que ya iba a morir, ¿no? Entonces, él iba a continuar su obra, ¿no? A través de la prédica, ¿no? Como fue así que los diferentes apóstoles se repartieron por diferentes lugares y propagaron la religión católica, ¿no? Por todo el universo y hasta los días de hoy existe, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, como repito, está gobernada por el sucesor de Pedro, que es el Papa, y por todos los obispos en unión con él. ¿Ya? Entonces, acá esto es hemos hecho más o menos una clase simple. Ustedes tienen que, digamos, leer un poquito más, porque en realidad, como repito, este curso es para que ustedes lo lean, ustedes un poco más se nutran de la fe católica, un poco más lo interpreten. Yo sé que muchos de ustedes no van a iglesia, no van a misa, y a veces sí van a misa, pero a veces no saben, digamos, el significado de ciertas partes o ciertas cosas que ustedes escuchan en misa, ¿no? No saben interpretar algunos conceptos que necesitan y que ustedes también necesitan como
cultos. Ustedes saben que siempre hay otras religiones donde a veces sus integrantes manejan mucho, tienen mucho conocimiento de su religión. Y a veces los católicos no tenemos conocimiento, ni siquiera leemos un pasaje de la Biblia. La Biblia, por ejemplo, tiene muchos, si ustedes leen la Biblia, tiene muchas aplicaciones, muchas cosas en la vida real, o sea, en la vida cotidiana, que hasta hoy, a pesar de los siglos que ha sido escrito la Biblia, todavía tiene su aplicación en la vida, en nuestra vida cotidiana. Y es algo que nosotros debemos siempre conservar. Siempre nosotros debemos por ahí leer nuestra Biblia, leer algunos pasajes, ¿no? Y sobre todo ponerlo a consideración, a interpretar. Muchas de los evangelios, ¿no? Que han escrito los evangelistas, ¿no? Ellos, por ejemplo, está escrito en parábolas, ¿no? Que son las parábolas, es para interpretarlas, no es para tomarlas tal como usted lo lee, ¿sí? Por eso es necesario, o es parte de este curso más que todo, al menos como yo lo quiero darles a ustedes, es para que ustedes tomen un poquito de interés en conocer la religión y sobre todo, como repito, ponerla en práctica, ¿no? Ponerla en práctica. Uno no pone en la religión, cualquier religión, ¿no? Uno no lo pone en práctica asistiendo a sus ceremonias, sino ponerlo, toda esa enseñanza moral, ponerlo en práctica. Eso es lo interesante de las religiones, ¿no? ¿Listo? Ya, entonces, ya. Con nosotros ustedes terminamos a las 12. Mira, todavía falta 10 minutos, ya todavía hay tiempo. Es así, ¿no? Entonces, ustedes tienen como tarea, creo que me equivoco, tienen esta partecita de acá. Tienen dos partes que pueden ver en sus tareas. Va a haber esta parte de acá, está claro, teniendo algo parecido a esto, no es lo mismo, pero es similar, ¿no? Teniendo en cuenta el gráfico, acá el gráfico no, sino digamos, qué papel desempeña en la sociedad, digamos, la iglesia, ¿no? Como hijo, como hermano, como amigo, como compañero. Esta partecita va a ir en su tarea. Pero la pregunta está enfocada de otra manera, no con gráfico. Ya son dos preguntas que ustedes tienen que sacarlas o interpretarlas de esta pequeña lectura, que son solamente 2 hojitas, ¿no? Y me gustaría que lean mucho la primera lectura, donde ustedes, ¿no? Se van a motivar, ¿no? O van a tener más idea de lo que es esa gran familia de los hijos de Dios. Ya, otra cosita para hacerles los alumnos que... Entonces, ese sería todo por la clase de hoy de religión. Entonces, antes